Bueno muchachos, en este video entonces vamos a hablar de las manifestaciones clínicas relacionadas con la hipocalemia. Estas manifestaciones clínicas y su gravedad tienden a ser proporcionales al grado de hipocalemia y asimismo a la duración de la reducción de ese potasio sérico. Los síntomas generalmente no se manifiestan sino hasta que el potasio sérico está alrededor de por debajo de 3 miliequivalentes por litro. Generalmente resuelven cuando se corrige la hipocalemia. Entonces, estas son las series de signos y síntomas que podemos encontrar consecuentes a la hipocalemia. Podemos encontrarlos dentro de una categoría muscular, renal, cardíaca y metabólica. Dentro de las musculares, comenzando por ellas, encontramos la debilidad muscular progresiva, la rhabdomiólisis, los calambres musculares y la mioglobinuria. Estas manifestaciones musculares de la hipocalemia generalmente no ocurren si las concentraciones de potasio no están por debajo de 2.5 miliequivalentes litro. Comenzando con esta de la debilidad muscular progresiva, el patrón de debilidad en la hipocalemia es similar al que ocurre en la hipercalemia, donde la debilidad generalmente comienza en extremidades inferiores, progresa hacia el tronco y las extremidades superiores e inclusive puede empeorar hasta el punto de la parálisis. No es muy frecuente realmente y además de causar debilidad muscular, el agotamiento severo del potasio nos puede provocar calambres musculares, rhabdomiólisis y mioglobinuria. Entonces, cuando uno se pregunta por qué una hipocalemia es capaz de generar rhabdomiólisis, hay que traer a colación algo que habíamos nombrado en el video pasado, que es la hipercalemia asociada al ejercicio. Resulta que ante situaciones de ejercicio intenso, donde están ocurriendo constantes despolarizaciones y repolarizaciones, tal parece ser que las repolarizaciones, que recuerden que son dependientes del potasio, son tantas que sobrepasan la capacidad de la bomba sodio-potasio de las células musculares para retornar el potasio al interior de las células. Entonces hay mucho potasio que tiende a quedarse afuera, generando una hipercalemia asociada al ejercicio y dependiente de la intensidad de ese ejercicio. Entonces se cree que esta hipercalemia y esta acumulación del potasio tiene una funcionalidad y que su funcionalidad radica en regular el flujo sanguíneo a las células musculares. Entonces, como podemos evidenciar en esta gráfica, en la medida que haya más potasio en estos pequeños vasos que se encuentran alrededor de las células musculares, mayor será el flujo sanguíneo. Es decir, cuando haya una hipercalemia va a tender a ocurrir una vasodilatación para así garantizar un mayor flujo. Entonces eso nos lleva de nuevo a pensar que en una persona que tenga hipocalemia, este mecanismo puede verse altamente afectado, ya que difícilmente el potasio va a poder cumplir su regulación del tono vascular y por lo tanto al haber concentraciones bajas de potasio, los vasos van a tender a estar vasoconstreñidos, cerrados y con ello una disminución del flujo sanguíneo a las células musculares, llevándonos a hipoperfusión. Entonces, esa hipoperfusión va a provocar que ese músculo entre en isquemia y comience a generar una rhabdomiólisis, es decir, la muerte de estas células musculares. Entonces, con la muerte de estas células musculares se liberarán todas las proteínas que se encuentran al interior de los miocitos, como la mioglobina, que es la responsable de almacenar el oxígeno dentro de los músculos, y que le va a dar una característica a la orina de una coloración oscura y tendiendo hacia el color naranja y marrón. ¿Por qué? Porque recordemos que la mioglobina tiene un grupo hemo con presencia de átomos de hierro que le dan este color característico. Entonces, de esa forma podemos explicar las 4 principales características musculares de la hipocalemia, siempre teniendo en cuenta que no suelen ser tan frecuentes. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas renales, vamos a ver que hay varias donde, por ejemplo, podemos ver que hay un deterioro en la capacidad de concentración del riñón. ¿Y esto por qué se produce? Principalmente por una alteración en el mecanismo contracorriente. Entonces, cuando nosotros vemos una nefrona y recordamos que hay un asa de Henle, el asa de Henle lo que hace es de alguna forma concentrar o diluir la orina respecto a las necesidades del cuerpo. Si el cuerpo tiene una gran necesidad de agua,
esta asa descendente va a reabsorber mucha agua, mientras que si el cuerpo lo que tiene es demasiado volumen arterial efectivo, lo que va a hacer esta asa descendente es no reabsorber casi agua y dejar la orina muy diluida, lo que a su vez también se va a regular en el asa ascendente a través de la reabsorción de electrolitos como el sodio, el cloro y el potasio. La razón que explica la importancia de estos transportadores que están en el asa ascendente de Henle radica en que la reabsorción de estos electrolitos es lo que le va a dar la concentración necesaria a este intersticio para que se pueda generar un efecto de ósmosis. ¿Ósmosis en dónde? Cuando el filtrado pase por esta asa descendente, esta mayor concentración del intersticio va a provocar la atracción del agua desde el filtrado tubular hacia el intersticio. Esta es la razón que explica por qué el asa descendente reabsorbe el agua. Cuando nosotros tenemos una hipocalemia, recordemos que en ese canal 2-cloro-sodio-potasio que se encuentra en el asa ascendente de Henle, no va a poder reabsorberse la misma cantidad de potasio precisamente por esa hipocalemia. Y el potasio, al ser un electrolito, lo que hace es ser difundido a este intersticio, concentrar muchísimo este intersticio, y cuando el intersticio está concentrado, todo el agua que venga por aquí va a tender a salir por ósmosis para regular las concentraciones entre ambos espacios. Entonces, en el contexto de una hipocalemia, yo no voy a poder concentrar este intersticio, luego no se va a reabsorber agua. Y si no se reabsorbe esa agua, lo que yo voy a tener es que la orina va a tender a ser diluida y no voy a tener un funcionamiento correcto dentro de la capacidad de concentración de las nefronas. También vamos a tener acidosis intracelular, alteraciones en la reabsorción de sodio y elevación de la presión arterial secundarios a la retención de agua. Entonces, ¿cómo puede llevar a retención de agua la hipocalemia? Entonces, comencemos por explicar esto de la acidosis intracelular. A partir de recordar esa bomba protón-potasio de la que nosotros hablábamos en las situaciones de acidemia y alcalemia, que funcionaban como un buffer regulatorio. También funcionan en situaciones de hipocalemia y hipercalemia. Si yo tengo una hipocalemia, lo que mi cuerpo va a intentar hacer es sacar de las células potasio a costa de meter protones. Entonces, esos protones que entren al medio intracelular van a generar una acumulación mayor de lo normal de protones, generando una acidosis intracelular. Entonces, esa acidosis intracelular en las células tubulares renales se va a traducir a su vez en una mayor actividad del intercambiador protón-sodio. Entonces, dense cuenta que del líquido tubular del filtrado se va a reabsorber más sodio y excretar más protones. Y con el sodio siempre viene el agua. Entonces vamos a reabsorber más sodio y más agua. Luego eso explica por qué al reabsorberse más agua podríamos tener eventualmente una elevación de la presión arterial secundaria a esa alteración en la reabsorción del sodio. Y finalmente tenemos un fenómeno de toxicidad dado por la mayor producción de amoníaco y una nefritis intersticial secundaria a esa acumulación de amoníaco que se traduce en una activación de las vías del complemento. Entonces, todos estos protones que se están acumulando en ese contexto de la acidosis intracelular van a prestarse también para que el amonio que se encuentra en estas células se convierta en amoníaco. Y la gran acumulación de amoníaco va a llevar a que se produzca nefritis intersticial, porque el amoníaco no se debería acumular ahí. Entonces termina generando una activación de las vías del complemento que termina por dañar esos túbulos, generando una nefritis intersticial. Hablemos ahora de las manifestaciones clínicas cardíacas. Respecto a ellas, principalmente anormalidades electrocardiográficas y las arritmias cardíacas que pueden ser consecuentes a esta hipocalemia. Digamos que arritmias cardíacas en general se pueden producir muchísimas. Extrasístoles auriculares, ventriculares, taquicardias auriculares, taquicardias ventriculares, fibrilaciones auriculares. Son múltiples los tipos de arritmias que se pueden producir, pero digamos que hay algunas anormalidades electrocardiográficas puntuales que nos sugieren la presencia de una hipocalemia. ¿Cómo cuáles? Depende, va a depender principalmente de la severidad de la hipocalemia. Entonces, han habido una serie de rangos que se han establecido para clasificar esta severidad, en donde aquellos niveles de potasio que se encuentren entre 3.5 a 3 van a ser una hipocalemia leve, y esta hipocalemia leve no suele presentar hallazgos en el electrocardiograma. Una hipocalemia moderada, que va a ser de un rango de 2.9 a 2.5, y una hipocalemia severa de 2.4 a 2.
Entonces, ¿qué hallazgos podemos encontrar? Podemos encontrar un infradesnivel del segmento ST, un aplanamiento o inversión de la onda T y una onda U. Entonces, ¿cuándo podemos encontrar estos hallazgos? Si, por ejemplo, yo tengo una hipocalemia moderada, lo primero que va a aparecer es el aplanamiento de la onda T, tal y como lo evidenciamos en este electro, y la aparición de la onda U. Y cuando ese paciente empeore y comience a cursar con una hipocalemia severa, además de la presencia de la onda U, ya no se va solo a aplanar la onda T, sino que se va a invertir. Y con ello también el segmento ST. Entonces hay un infradesnivel del segmento ST, una inversión de la onda T y la presencia de la onda U. Si la hipocalemia sigue empeorando, seguramente finalizará por desencadenar algún ritmo de paro. Y finalmente, respecto a las manifestaciones clínicas metabólicas, se plantea que en los pacientes hipocalémicos hay una intolerancia a la glucosa secundario a una baja secreción de insulina. Parece ser que la hipocalemia se correlaciona con una baja secreción de insulina. El mecanismo por el cual esto ocurre realmente no es muy claro. Se cree que radica principalmente en el hecho de que la liberación de insulina por las células beta de Langerhans en el páncreas es altamente dependiente de las concentraciones de potasio, ya que, recordando brevemente, el estímulo para liberación de la insulina es la entrada de glucosa, su posterior metabolismo y producción de ATP, y el ATP inhibe los canales de potasio en estas células. Cuando se inhibe la salida del potasio, la acumulación de cationes desencadena una despolarización de la membrana que lleva a un influjo de calcio, y ese influjo de calcio hace que las vesículas cargadas de insulina liberen insulina. Entonces se cree que quizás por alguna consecuencia de esta hipocalemia, en términos de la apertura o cierre de estos canales, podría estar correlacionado con una disminución en la secreción de insulina. ¿Cómo? No es claro, no hay evidencia suficiente para sustentar una teoría al respecto, pero sí se ha establecido la asociación. Y de esta forma finalizamos nuestro video relacionado con las manifestaciones clínicas de la hipocalemia. Nos vemos en el siguiente video de cómo hacer un abordaje diagnóstico y etiológico de la hipocalemia.